Pues también saludamos a las chicas de la grabación, les damos la bienvenida. Estaremos viendo ahorita el cerebro masculino y sus partes. Si tienen acceso al libro, ya sea vía online o lo tienen en físico, pues la autora nos presenta esta primera imagen, que es un dibujo de la estructura cerebral del hombre. Y nos presenta, pues va como por partes. Digo, no lo vamos a ver con tanta exactitud, porque realmente el cerebro es un mundo. Por aquí empezamos en la imagen y fui señalando en color rojo a qué parte, específicamente a qué lugar se está refiriendo. En este caso, la parte número uno es la área preóptica medial. Su función es la responsable del impulso sexual y necesaria para iniciar una erección. Aunque diríamos como, bueno, ¿qué tiene eso como de trascendente para verlo en primer lugar? Bueno, gran parte de las áreas que componen al cerebro masculino, bastantes están relacionadas al impulso sexual. Entonces, en este caso, pues no es la excepción. Una curiosidad es que es 2.5 veces mayor en ellos que en nosotras. Muchas cosas que tenemos en el cerebro son muy parecidas, pero el tamaño varía. Y en la vida diaria podemos ver que los hombres suelen tener un mayor interés y frecuencia en pensamientos y deseos sexuales debido a esta área. Se puede decir que su libido es más alto. Con esto no quiero que los satanicemos, que hacemos así como, claro, ellos siempre lo están pensando, no sé, pero nos quedamos como con esta idea porque no es el objetivo. El objetivo es poder conocer esta estructura cerebral. Y como veíamos, parte de, mm, pues por así llamarlo, sus instintos es este de protección y al mismo tiempo de reproducción. Entonces ya está muy parte de ellos esto. Y pues esto lo vemos bastante en comportamientos en situaciones sociales, mostrando un mayor interés en relaciones románticas o, mejor dicho, sexuales. ¿Por qué? Porque usualmente, y lo vimos en el cerebro femenino, no están buscando relacionarse, o primordialmente desde el área sentimental. De nuevo, puede haber unos que desde ningún área nada más para pasar un rato, pero puede haber algunos que sí es el área sentimental, pero puede que no sea la primera razón. ¿Por qué? Porque neurológicamente las emociones ocupan un lugar menor al impulso sexual. Por eso. Acá en el número 2, la unión ah, siempre me refiero con estos nombres, temporoparietal, es el centro de la empatía cognitiva. Como vimos, es más complicado, no imposible, pero sí llega a ser más, es que adjetivo ocupar, suele ser curiosa la empatía del hombre. ¿Por qué? Porque nosotras lo empezamos a ver desde que vimos la creación del cerebro femenino. Tenemos muchos circuitos neuronales que nos impulsan a entender las emociones de los demás y a poderlos acompañar en ellos, cosa que los hombres no tienen. Sin embargo, sí tienen una cierta empatía, pero esta empatía, como vimos en su momento, en ningún momento es para conectar emocionalmente. Usualmente no van a buscar conectar porque no están así diseñados, no está así diseñado su cerebro. Que si van a intentar, desde la empatía, poder resolver los conflictos. Y acordémonos que los hombres, la manera de resolver conflictos siempre es rápido, sencillo, concreto y objetivo. Porque nos encantaría que fueran así más minuciosos y prestaran más atención como a qué se sintió, a cómo nos sentimos, a qué podía pasar después. Pero bueno, ¿qué hay en su cerebro? Rápido, volvemos. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Eso se resuena en su cerebro. Por eso, esta área es más activa y más rápida en los hombres cuando están buscando una interacción social. Nosotras buscamos conectar, ellos buscan soluciones prácticas rápidas a la de ella. Por eso usualmente cuando nos queremos hablar con un hombre es como, pues mira, es esto y es esto. Y nosotras, bueno, o sea, sí, sí, sí puedo hacerlo, pero pues también quería como que la escucha. Y bueno, es algo que realmente también neurológicamente les cuesta trabajo dar, porque son más propensos a buscar soluciones rápidas y directas. Es decir, no se quieren ir tanto como por lo subjetivo, las emociones, los pensamientos, sino más bien cómo lo soluciono, qué necesito hacer. Punto.
La tercer área es el núcleo, les digo, es que me cuestan los nombres, premamilar dorsal. Controla la defensa territorial, el miedo, la agresividad y la superioridad. La diferencia es que es más grande en los hombres. También nosotros la tenemos, pero es más grande en los hombres. Por eso, ellos son más territoriales, son más competitivos, más agresivos físicamente y aunque no lo creamos, suelen experimentar más miedo que nosotros. Usualmente nosotros experimentamos miedo en relaciones interpersonales, de que el vínculo se rompa, de que la otra persona me lo vaya a tomar a mal, de que me deje de hablar, de esto, de aquello. Usualmente es algo que no les va a importar a los hombres. Digo, no a todos, pero no es algo que les esté causando como esta preocupación, como a nosotras nos mueven las relaciones interpersonales. Sin embargo, el miedo que ellos llegan a sentir usualmente es porque no puedan proteger a los suyos, porque su territorio está siendo atacado, porque necesitan actuar con agresividad. Casi es muy complicado que un hombre reconozca así de, es que sí tengo miedo. Va a ser complicado que lo reconozca. Usualmente no lo reconocen en palabras como nosotros reconocemos nuestras emociones, pero sí lo reconocen en actos. Y les invito a que la próxima ocasión que tengan la oportunidad, que vean que de cualquier manera está siendo ocupado, pues traspasado el límite territorial de algún hombre, vean su actuar. Viene desde el miedo, pero usualmente es con algo agresivo y sintiéndose superior de alguna manera. Dato curioso, por eso la competencia entre hombres se da tanto, desde cosas muy sencillas hasta cosas más grandes. Por eso les digo, ellos suelen ser más competitivos y defensivos en situaciones donde se sienten amenazados, de cualquier manera. La amígdala, esta que tenemos acá, es un sistema de alarma ante amenazas, miedo y peligros, dirigiendo impulsos emocionales. Es una parte muy, muy importante del cerebro. Algo que también muy curioso es que es más grande en hombres. Usualmente la nuestra es chiquita, chiquita. Por eso llegamos a ser nosotras menos impulsivas, ¿no? ¿Ya han visto los videos de por qué los hombres viven menos? Bueno, por este tipo de cosas. Porque está tan grande la amígdala que entonces el impulso, o sea, les llega algo a la mente y lo quieren hacer. No lo piensan tanto como nosotras, cosa que es muy curiosa. De hecho, un dato curioso es que usualmente el menos del 50% de mujeres que tienen en mente emprender, tener un negocio, ser empresarias, lo concretan porque lo sobrepiensan. Sí, no, sería una buena idea, hacer algo factible y usualmente el 70% de los hombres que se lo plantean lo logran. Digo, aquí también nos metemos en cosas culturales, políticas y demás, pero una buena parte es este sobrepensar de nosotras y en ellos realmente a veces, digo, es algo que necesitamos aprender, pero a veces sí menos piensan las cosas bien cañón. O sea, de que, amigo, échale un poquito de coco porque nada más no giro la ardilla ahí y pues no se da cuenta, ¿no? Pero pues en general es también por esta razón. Esta sección del cerebro es estimulada por la testosterona, la vasopresina y el cortisol. Y es calmada o regulada por la oxitocina. Ahorita vamos a ver todas ellas, no se preocupen. Por eso, los hombres pueden tener reacciones más intensas al estrés o a situaciones de peligro. Pueden ser más propensos a responder con agresividad o acción directa cuando se sienten amenazados. Menor que nosotros. Nosotros realmente a veces como que la pensamos, y sí, no, es alguna idea, debo de reaccionar sí, no, le estoy haciendo mucho, soy una exagerada. Y bueno, ellos les digo, a veces menos piensan las cosas y entonces es como, exacto, claro, tengo la razón y actúan. La zona simulada rostral. Su función es un parámetro de aprobación social, aunque no lo creamos. Los hombres sí tienen una cierta, no sé si llamarla preocupación sería la palabra, pero sí se ocupan de alguna manera en la aprobación social. Es un tema que podríamos ver después. De hecho, lo estoy anotando para que no se me olvide, que lo podamos ver después a profundidad. Pero los hombres realmente llegan a sentir esta aprobación social en su mayoría. Les digo también por esas encuestas que me están apoyando estos varones.
la sienten más por el lado económico y el lado laboral, este progreso profesional que pueden llegar a tener. El segundo es la pareja o familia. De allá en fuera, ellos pocas veces se van a sentir inseguros a causa de algo emocional, mucho menos de algo físico, así de, "Ay, es que no me va bonito, bueno, entonces no vamos a ver qué pasa, ese tipo de cosas, que nosotros tal vez sí, en ellos no, pero en ellos realmente les puede mucho el tema económico. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el libro que les recomendé, de Piensa como hombre, pero actúa como dama, algo que menciona el autor bastante es que los hombres hacen valer su valor, ahora sí, valga la redundancia, por cuánto ganan. Y acá estoy investigando con este grupo, que en su mayoría creo que solo dos no trabajan, y de ahí en fuera todos trabajan. Y me confirmaron que sí, que realmente es un punto que les puede bastante, por la posición que les dan, por la seguridad que les dan. Entonces, pues aquí también ellos sí se ocupan algo de esta aprobación social, distinto, de una manera distinta a nosotras, pero en la pubertad puede ayudar a los varones a ocultar sus emociones faciales. Es algo también que se da bastante. Desde también culturalmente aprendan ellos a ocultar sus emociones. Y esto usualmente empieza desde la pubertad. Y es como que a lo que llevan esta zona, a decir, no, no nos podemos expresar así. Sí podemos expresarnos con agresividad, porque es lo que se promueve socialmente, pero no nos podemos expresar con miedo, porque eso no es un hombre. Y así van siendo, pues, criados, van creciendo y son los hombres, comillas, que vemos. Que pues, se pueden enojar, pero claro, nunca sentir miedo. Les digo, los hombres son más conscientes de su posición social, desde el lado más económico que otra cosa, y más propensos a ocultar sus emociones para mantener esta imagen de fortaleza o de control. Por eso aquellas emociones asociadas al control las manifiestan. Por ejemplo, aquellos que no son hombres, que solo son seres del sexo masculino, pues estos celos tóxicos, estos enojos desmedidos, donde le pegan a la pared, algo así, realmente es por esta distorsión que hay de qué es tener el control, de qué es ser fuerte. Entonces, si ven algo así, ahí no es, porque ni siquiera tiene claro el propósito de sus emociones. La área tegmental ventral, no tiene nombres bien extraños, es el centro de motivación, producción de dopamina para el movimiento de motivación y recompensa. Es más activa en los hombres, usualmente como nosotras, si recordarán cuando llamamos el cerebro femenino, tenemos como nuestro sube y baja hormonal cada mes, pues hay días en los que nos sentimos más motivadas y con energía y hay otros que no tanto. Sin embargo, en los hombres llega a ser esto estable por también sus hormonas. Entonces ellos usualmente van a estar, aparte de que como más presentes, más activos, también algo muy curioso es que usualmente ellos van a buscar actividades que les proporcionen una recompensa inmediata. Por eso suelen ser más impacientes que nosotras. Digo, no siempre, no son generalidades, pero usualmente es como, o sea, quiero ese sentido de placer, quiero ese sentido de sentirme bien, quiero ese sentido de wow, rápido, porque ellos son de procesos más cortos y que les tengan mayor placer, que sean más placenteros los resultados de su trabajo. Y usualmente nosotros vamos a buscar sentirnos bien durante el proceso y todo, y aunque sea un proceso largo. Ellos no, usualmente quieren algo corto y quieren algo que les proporcione una recompensa. El área gris periacueductal es una parte del circuito del dolor. Controla dolor y placer involuntario. Es más activa en los hombres en general y también durante las relaciones sexuales es más activa en ellos. Es un área que como que se enciende. Si podríamos ver una tomografía del cerebro masculino cuando está teniendo como este momento de intimidad, se enciende, o sea, literalmente se enciende. ¿Por qué? Porque es algo muy parte de su cerebro, les digo, porque les ayuda a experimentar un placer más intenso y bloquea de cierta manera el dolor. Algo es muy curioso porque les digo, a pesar de que diríamos como, ay, es que tal vez está como muy, como la parte de intimidad, la parte sexual está muy en su cerebro, bueno, sí, o sea, sí, lo vamos a ver ahorita,
pero también algo muy curioso es que siempre está yendo de la mano, que eso hace que sientan menos dolor, porque sí sienten dolor, más el psicológico, que casi no expresan por lo mismo social y cultural, pero aún así, esta área hace que ellos tengan un placer más intenso y disminuye, o más bien bloquea, porque sí sigue habiendo dolor. Por eso, un hombre, sabe gestionar todo esto y no lo va a gestionar yéndose por otras vertientes para ir solo en buscar solo el placer y no buscar ser confrontado. Apenas platicaba con un amigo y justamente era algo que me comentaba, me explicaba y me decía, es que le huimos como hombres tanto a podernos ver a nosotros mismos, a poder mirar hacia adentro, porque es muy incómodo y es muy doloroso poder hacerlo. Y realmente nada placentero. Y sí me decía, pero realmente es cuando aprendes a conocerte, cuando aprendes a tratar contigo. Entonces, eso también viene a ser una característica de un hombre. El sistema neural especular, su función es un sistema empático. Si se dan cuenta, muy pocos son hacia el lado emocional, como de felicidad, de esto, de empatía, usualmente más hacia la agresividad y hacia el lado sexual. Pero este sistema empático sincroniza con las emociones de los demás. Digo que es más inactivo que en nosotras. Esta área del cerebro es más grande y más activa en nosotras, en nuestro cerebro. Por eso nosotras podemos decir, ¡Ah! ¿Ya viste qué palabra ocupó? Claro, está triste. ¿Ya viste el tono de voz? Claro, está enojada. Y a los hombres tú les vas a hablar así y ni por aquí les va a pasar. ¿Por qué? Porque su cerebro no lo capta, porque ellos casi no van a reconocer el cambio en las palabras ni en el tono de voz. Entonces, por más de que tú les hables como con un tono serio, si tú no eres directa, si tú no eres objetiva al decirlo, mira, ni por aquí les va a pasar que estés enojada, porque su cerebro simplemente no lo capta. Entonces, también es una manera en la que aprendemos a comunicarnos con ellos. Por eso nosotros solemos ser como de manera natural más perceptivas, más empáticas y reconocemos las emociones de los demás de manera más intuitiva, como este sexto sentido que los hombres no tienen. El córtex cingulado anterior, que aparece acá, es un área de la ansiedad por castigo, detecta conflictos y motiva decisiones. Es más pequeña en los hombres, porque usualmente, como veíamos, un no hombre, ahora sí que alguien solo del sexo masculino, va a evitar los problemas. Y es algo muy de los hombres. Y nosotras somos más de, no, ¿cómo vamos a dejar el problema así? ¿No? De no puedo dormir si somos peleados, no puedo dormir si la otra persona no me habla, no puedo dormir si esto. ¿Por qué? Porque neurológicamente nos importa mucho los demás. En cualquier área de nuestra vida, ¿eh? O sea, no solamente en la sentimental. Bueno, en la de pareja. Sea familia, sean amigos, en nuestro cerebro va a estar la alerta de no estoy bien con esta persona, debo de hacer algo. Y créanme que los hombres van a dormir tranquilos, porque es chiquita esta área en ellos, porque es inactiva, bueno, no inactiva, pero es muy poco activa esta área en ellos. Entonces, realmente, si le preguntamos a algún hombre, sus preocupaciones usualmente van a venir más de cosas laborales, de cosas económicas, más que es que esta persona está enojada conmigo. O sea, casi no vamos a escuchar algo así de un hombre, casi no. ¿Por qué? Porque los hombres suelen ser menos preocupados por las consecuencias de sus actos, sí, de sus actos, y más directos en la toma de decisiones. O sea, a veces ellos no son tan conscientes de lo que hacen y de que a veces lastiman lo que hacen, pero ellos no lo ven así. Por eso, cuando llega a ser así, como vemos en recomendaciones para los conflictos, lo mejor es hablarlo. ¿Por qué? Porque no le van a captar ellos por arte de magia de, ah, sí es cierto. Por eso hay que hablarlo y decirles, invitarlos objetivamente a, es esto lo que está molestando, es esto lo que está lastimando. Si no, ni por acá se les cruza. El córtex prefrontal, es como más del área de la frente que tenemos, es el director ejecutivo, podríamos llamarlo así, del cerebro. Se enfoca en tareas específicas y controla los impulsos. No sé si se acuerdan, pero digo, me falta mandar ese video del enamoramiento ahorita que me acuerdo, pero no sé si recuerdan que les había comentado
que el enamoramiento, acá en psicología le llamamos estado de estupidificación. Digo, suena gracioso, pero porque esta parte justo el córtex prefrontal, que es lo que tenemos del lado de la frente, por así decirlo, cuando hay un enamoramiento por todas las sustancias químicas que hay, se adormece, o sea, literalmente se adormece. Esta área se caracteriza por ser la de el razonamiento, la de la inteligencia y las decisiones sensatas. Por eso ya se le explicaron muchas cosas, ¿no? En un enamoramiento, esa se duerme y ya. O sea, todas las decisiones, todas las emociones pasan como gordo en tobogán porque el córtex prefrontal es quien las toma y como que las regula de sí, ¿no? Y es más grande y madura en nosotras antes. Usualmente madura esta área en nosotras 1 o 2 años antes que en los hombres. Les digo, es un área como más racional, por eso usualmente somos más racionales que ellos, y por eso dicen que las mujeres maduran antes que los hombres, por esta área. Por eso también podemos llegar a ser, digo, no siempre, pero más organizadas, tener mejores planificaciones y autocontrol en comparación con los hombres. Y creo que de ahí acabamos como las secciones del cerebro. Realmente las secciones del cerebro es un mundo infinito. Eh, el campo de la neurociencia, que es el campo de la psicología que se encarga de estudiar estas partes del cerebro. Específicamente se estudia el cerebro en general y ya como que algunas ramas van estudiando como el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer. También hay otras ramas de la psicología en las que se estudia pues los cerebros de alguien que llegue a tener un trastorno y así. Y adelante, Maureen. Yo tenía una pregunta o sea, mencionas que algunas de las áreas son, o sea, de repente son menos activas. Entonces, cuando decimos como de que un hombre no es un hombre, pero se le está, no sé, bueno, no sé si sea posible que se le pueda activar o desactivar alguna área en lo que está en ese camino de como transformación a ser hombre. O sea, es posible de que ellos puedan activar y desactivar ese tipo de áreas, Pues, buena pregunta. Tanto como como, trabajar más con ellas. sí, bueno, lo que pasa es que las pueden trabajar mejor o las pueden regular, así como que el on-off, ¿no? Porque, por ejemplo, estos impulsos de los que les hablo, digo, lo puedo corroborar con algunos hombres que están como en este proceso de transformación y sí me han dicho, no, es que siguen estando. O sea, no creas que no, siguen estando, pero ya los regulas de una distinta manera. Ya no actúas por impulsos, sí está ahí, sí lo tienes en mente, pero ya no llegas como a la parte de un acto sin haberlo pensado. Y ves que, bueno, a nosotras nos afecta, o sea, como que cuando tenemos ese proceso de sanar, o sea, como que nos vamos, no sé, cambiando y nos duele, y a ellos también, a ellos les duele más que a nosotras, como alejarse de esa parte que tanto les ha costado como cambiar. Fíjate que justamente ayer, ay, ¿me siguen escuchando bien? ¿Sí? Sí, Ah, ok, sí, como que me parece que el internet es inestable. A ver, déjenme si le quito así. Y ahora déjenme si me puedo conectar a la de acá. Creo que ya, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí, ok. sí, sí, te escucho bien. Ok. Pues fíjate que es algo como muy curioso porque justamente le hice la misma pregunta a un amigo ayer y justamente me estaba comentando que lleva lo que va del año en terapia. Y me estaba justo contando como su experiencia en terapia y me decía de el dolor que se produce el mirar hacia uno mismo, específicamente siendo hombre, que casi no se hace. Y me hablaba con algunas amistades tuyas de, veo que no se hace, o sea, ustedes son más propensos, bueno, hablando de mí, refiriéndose a nosotros como mujeres, más propensos a poder mirar hacia ustedes mismas. Y justamente me decía que de las cosas más dolorosas que en su experiencia hay, es el bajar como las manos y salir de esta zona de yo todo lo puedo, yo no necesito ayuda y que realmente eso sí causa bastante dolor. Y entonces neurológicamente sí existe el dolor psicológico. Se compara el dolor físico en niveles, pues más o menos ahí se va. Y entonces sí podríamos decir que los hombres llegan a sufrir bastante dolor, porque al final
no solamente es este cambio personal, sino hasta remar de cierta manera contracorriente en cultura, en sociedad, por todo lo que hoy en día se ve. Entonces sí, realmente sí. Algo que sí puede pasar, y ahorita lo vamos a ver con las hormonas, es que algunas áreas del cerebro no les funcionen al 100, pero por malos hábitos. Entonces sí, sí puede pasar, tanto como por trabajo personal, no, siguen estando los impulsos, pero los regulan. Pero sí pueden haber como áreas que se ocupen y que no estén como en servicio por mal uso. Bueno, no sé si terminó de, sí me expliqué. ¿Sí? Ah, súper bien. Bueno, pues entonces si alguna tiene como algún comentario de esta sección, ¿no? ¿Todo bien? Ok, entonces pasamos al de las hormonas. No sé si han escuchado como esta frase de es que las mujeres son hormonales. Les tengo una noticia, los hombres son bien hormonales, bien, bien hormonales. Entonces la próxima que alguien les vaya a decir como no, es que las mujeres son hormonales, bueno, también los hombres, y más que nosotras. Nosotras variamos, o sea, hay veces en las que nuestras hormonas bajan, las suyas se mantienen, se mantienen, se mantienen. Entonces sí podríamos decir que ellos son más hormonales. Pero bueno, toda hormona eh, afecta al cerebro primeramente y después al comportamiento. Las hormonas son sustancias químicas vitales producidas por diversas glándulas del sistema endocrino. Desempeñan un papel muy importante en la regulación de varios procesos tanto fisiológicos como comportamentales en el cuerpo humano. Estas como moléculas actúan como mensajeros, transmiten señales a distintos órganos y tejidos para coordinar funciones como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la respuesta al estrés. Todos estos impulsos que se dan como por naturaleza a buscar, se dan también por las hormonas tanto en nosotras como en ellos, nada más que tenemos distintos impulsos, como ya vimos, de ahí que nuestras hormonas varían. Tenemos prácticamente casi las mismas, pero en distintos niveles. La más sonada, la testosterona. No sé si han visto la película de Hércules, pero un poquito de mitología griega, pues es Zeus, este dios eh, de todo, por así llamarlo. La autora lo menciona como que si pudiéramos ejemplificar la testosterona en la vida de un hombre, sería Zeus. ¿Por qué? Porque es la hormona principal en ellos, responsable de la dominancia. O sea, son dominantes, la agresividad y el enfoque en objetivos. Construye características masculinas y estimula la competencia entre varones. Aquí sí podríamos decir, un hombre con poca testosterona también solamente es el sexo masculino. La testosterona no quiere decir que eso es lo que los convierte en hombres, hombres formados, hombres cualificados, no, pero sí es una ayuda, porque es neurológicamente lo que los va a impulsar a esta toma de decisiones, a esta perseverancia, a cumplir sus objetivos. Un hombre con poca testosterona va a ser bien inactivo, o sea, bien así como, no, ¿para qué competir? No, ¿para qué esforzarse? ¿Ok? En la vida diaria, los hombres con altos niveles de testosterona suelen ser más competitivos y orientados a los objetivos. Les digo, esta hormona también provoca que las glándulas sudoríparas generen androstenediona. Ay, ya saben que estoy pésima con los nombres. Una feromona que potencia el atractivo sexual masculino. No sé si se acuerdan, en el cerebro masculino, que una vez vimos esto de los olores. ¿Por qué diríamos que alguien se puede enamorar por el olor? Porque sí, porque el olor libera estos andrógenos que entran por la nariz y se conducen directamente al cerebro. Esto viene principalmente por la sudoración. No sé si han visto estos videos de repente me aparecen, de sustancias o perfumes de feromonas. No sé si los han llegado a ver, a mí me ha tocado ver un buen. Bueno, son así que dicen que perfumes de feromonas, la verdad es que no les debería decir qué tan científico es eso, pero bueno, las feromonas son estas sustancias, les digo, que se liberan y que causa atracción, o sea, de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Hay unos perfumes que ahorita están vendiendo para mujeres con feromonas y según esto, pues causan esta atracción al cerebro. Digo, les digo, no sé qué tan científico sea, lo tendría que probar para decirles,
pero, pero sí se da, o sea, de manera natural, sí se da. Por eso sí podríamos decir que cualquiera se puede enamorar solamente por el olor, y no necesariamente un olor rico como un perfume, puede ser el olor del sudor, pero por todas las hormonas que tiene de carga, se le entra al cerebro y como que se queda guau. Entonces, ten cuidado con eso. Am, mm, mm. Esta hormona también ayuda a que el hombre se sienta seguro y confiado. Un hombre inseguro no es un hombre. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta, porque no va a poder proteger, porque no va a poder proveer, porque se va a sentir inseguro de él, de los demás y de todo a su alrededor. Sí, pero la testosterona tiene dos caras, o sea, esa es la cara buena, que es la competencia, que es este impulso masculino de poder cumplir los objetivos, pero tiene su otra cara, que es que si no está regulando emociones, se puede irritar de manera muy, muy sencilla y actuar de manera agresiva o impulsiva. Por eso les digo, un hombre sí necesita tener un buen nivel de testosterona, pero con esa regulación personal, con este trabajo personal. Si no, también como la testosterona aumenta el libido, pues va a ser que anda de aquí para allá, lo que llamaríamos en México un ojo alegre, así, ¿ok? O sea, ni puede ser, sí necesita haber testosterona, pero tampoco puede haber no puede haber sin freno, sin regulación. No sé si me explico. ¿Se acuerdan cuando vimos el estrógeno en mujeres? Es lo que nos hace sentir a nosotras bonitas, exitosas, energéticas. Y no está mal, pero sí necesitamos saber regularlo, porque si no también vamos a andar como medio desenfrenadas. Igual la testosterona con los hombres. Bueno, antes de explicarles esto, la testosterona se puede mantener con buenos hábitos, como comida baja en azúcares y carbohidratos, buenos hábitos del sueño, ejercicio físico, bajo consumo de alcohol. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahorita que contestaba Maura en su pregunta acerca de si hay alguna área que se puede, pues, como inactivar. Bueno, hay varias áreas del cerebro voy a ahorita, que son impulsadas por la testosterona. ¿Qué pasa? Todo está relacionado a nivel salud. Cuando una persona no cuida su alimentación, directamente afecta al cerebro. Por cierto, paréntesis, les recomiendo muchísimo el libro de Más allá de tu cerebro y Cerebro de Pan. Explica bastante la relación entre la comida y el cerebro. Cierro paréntesis. Pues esta relación que hay entre los hábitos y el cerebro es muy grande, muy, muy grande. Se conoce el cerebro como el segundo, digo, se conoce el estómago como el segundo cerebro. Entonces, básicamente, todo lo que consumamos lo consume el cerebro. De esta manera, afecta el área emocional y afecta el área hormonal, de donde pueden venir desbalances hormonales de malas alimentaciones, malos hábitos. La testosterona, al ser una hormona, puede variar si hay malos hábitos alimenticios. Podemos ver hombres con baja testosterona, ahora sí que ya pues de nacimiento, de alguna cosa que hayan tenido. Por de hecho hay suplementos de testosterona para hombres. Digo, esos deben ser medicados y todo, pero hay suplementos. Pero hay muchas veces en las que vamos a ver hombres que les falta testosterona. ¿Por qué? Porque consumen alcohol. Digo, no sé, nunca se puede consumir alcohol, pero una cosa es consumirlo normal y otra en exceso. Si lo consume en exceso, si no hace ejercicio, si no duerme bien, si no cuida su alimentación, sus niveles de testosterona van a ir bajando. ¿Qué va a impedir? Que sea inactivo, que sea responsable, que sea persistente. Entonces, ¿cómo saber que ahí no es cuando no tiene buenos hábitos? No solamente como por el lado de, es que no tiene buenos hábitos. No, los hábitos van más allá. Afectan a todo el organismo, incluyendo el cerebro, y en algún momento eso a los hormonas. Y un hombre con baja testosterona, pues realmente va a ser ser del sexo masculino que no va a poder desarrollar atributos masculinos. Por eso les digo, la testosterona afecta a la salud mental. De hecho, algo como muy importante es que los hombres que llegan a sufrir de estos niveles bajos de testosterona usualmente pueden presentar depresión, fatiga, irritabilidad,
o ansiedad. Es cuando ya se empieza a tratar con algún suplemento, aparte de pues alguna ayuda psicológica. Entonces, les reitero, si tiene baja testosterona, ahí no es. Y hay un dato, no es 100% científico, ahora sí que no es como una receta, pero pues ahí está. Y es la proporción 2D, 4D. Es una manera muy sencilla que se llega a ocupar como rápido, les digo, es como algo muy casero. Sí está como por algunos médicos respaldados, no por todos, es algo muy subjetivo, pero aún así sí sirve. Y es poner la mano. Entonces, la próxima que conozcan a alguien, les recomiendo hacer esto, que pongan la mano. Vamos a poner el 2D como el índice y el 4D es el anular, así como se los estoy presentando en la imagen. Digo, pueden ver la diferencia, pero se dice médicamente que cuando el 2D, ahora sí que el dedo índice es mayor al 4D, hay niveles bajos de testosterona. Y al revés, cuando el 4D, o sea, el anular es más largo, es más alto que el índice, hay más testosterona. No ocurre siempre. En las mujeres a veces esto se ve así, a veces no. Les digo, nosotras tenemos testosterona en menor cantidad que los hombres, pero sí la llegamos a tener. Sin embargo, nosotras realmente no nos la podríamos medir tan así porque aparte va a depender de la etapa de nuestro ciclo y muchas cosas. Los hombres, como les digo, son muy hormonales. ¿Por qué? Porque sus hormonas no varían. De hecho, se mantienen. Ahora sí que la única curiosidad con la testosterona es que los hombres tienen niveles más activos de testosterona en la mañana, antes del mediodía. Después, en la tarde van bajando. O sea, no bajan así como, wow, muchísimo, pero sí bajan un poquito. Pero pues se siguen manteniendo. O sea, nosotros hacemos una montaña rusa y es como que nada más le suben y le bajan, suben y le bajan. Pero pues es una manera en la que nosotros podríamos ver. Por eso la mayoría de análisis en hombres se piden en la mañana, cuando tus niveles de testosterona están pues bien, porque también son cosas que se evalúan. Por ejemplo, en psicología lo que estuvimos viendo fue que cuando se llega a hacer como algún eh, pues análisis, diagnóstico, hay que tomar en cuenta también todas estas cosas de la testosterona, de las hormonas. ¿Por qué? Porque entonces nos va a ayudar a ver si el problema no solo es mental, sino también puede ser algo fisiológico. Entonces, les digo, a la próxima que conozcan a alguien, rápidamente le dicen, me enseñas tu mano, miden, y si notan que no, bajos niveles de testosterona, ahí no es. Básicamente van a batallar con un princeso. Eso es lo que sería alguien sin testosterona, un princeso. Digo, no creo que ninguno quiera, pero bueno, lo pongo delante de ustedes. También tenemos otras hormonas. Les digo, es que los hombres también son hormonales. Que no nos vuelvan a engañar con eso de que las hormonales somos nosotras. La vasopresina. Esta autora lo menciona como el caballero blanco. La función es la hormona del galanteo y la monogamia. Defiende y protege agresivamente el territorio. Específicamente aquí, la pareja y los hijos. Los hombres con niveles elevados de vasopresina tienden a ser protectores con sus parejas y sus hijos. La vasopresina va de la mano de la testosterona. Por eso les digo, no quieren estar con alguien que no tiene testosterona, porque ni proteger va a saber hacer, ni por el impulso le va a proteger, porque no hay testosterona. Esta hormona contribuye a la fidelidad y el cuidado del hogar y puede hacer que los hombres sean más territoriales y defensivos en situación de amenaza. Les digo, esto promueve la fidelidad. Si un hombre no cuida su salud física, va a ser muy complicado que tenga buenos niveles hormonales. Entonces, por eso hay tantos infieles. Puede ser. Entonces, también es algo, les digo, los hábitos van más allá. Entonces, es algo en lo que nos debemos de fijar bastante bien. La sustancia inhibidora, esta palabra sí no la supe pronunciar, mulleriana, una cosa así. La autora lo ejemplifica con el nombre de Hércules y bueno, es la hormona, sí, la pone ella, que desfeminiza al varón, eliminando características femeninas y contribuyendo al desarrollo de órganos y conductas masculinas. Y se acordarán cuando vimos el cerebro masculino, digo, el cerebro femenino en nacimiento, veíamos que de cajón
cuando se gesta, va a empezar a hacer como este embrión, este feto femenino, que se va a ir como hacia ese lado. Si las sustancias y todo lo que en ese proceso biológico ocurre tiene esa sustancia, bueno, ahora sí como que mueren los órganos femeninos y empiezan a desarrollarse los órganos masculinos. Entonces, esta es la sustancia que se presenta. Como eso les digo, durante el desarrollo fetal, la SIM, digo, sus siglas, juegan un papel muy importante, porque significa que sí es un hombre, ¿verdad? Así que sí es del sexo masculino. ¿Qué pasa de repente? No sé si han escuchado como últimamente de, pues, que no nacieron como con algún sexo, por así decirlo. No es que se hayan cambiado de orientación, sino que no nacieron como con alguno. Es porque esta sustancia no llegó a que se desarrollaran órganos masculinos y tampoco mató a los femeninos. En este caso, ¿qué se hace para poner un registro o a una valoración médica? Pues hay que ver qué hay más, si órganos, si, digo, si hormonas femeninas o masculinas para determinar. Este es el sexo del niño. ¿Ok? Entonces, ahí está esa. Y bueno, también, aunque es importante en el desarrollo fetal, sigue estando en la vida adulta y puede verse en la propensión a rechazar actividades que se perciban como femeninas. Se perciban porque, de nuevo, esto es muy subjetivo, que un hombre puede percibir como femenino y que no. Tenemos también a la oxitocina, según la autora, el domador de leones. Es la hormona de la empatía, se le conoce así, es un neurotransmisor, esa sustancia que les digo se segrega en el cerebro y como que conecta neurona con neurona. Es la confianza, el amor romántico y el apego. Reduce el estrés y favorece vínculos afectivos. De hecho, muy curiosamente, por eso la mayoría de... No sé si han visto esto de los lenguajes del amor. Usualmente, si les preguntan a los hombres, en su mayoría siempre va a ser contacto físico. Siempre, casi siempre va a ser contacto físico con ellos. ¿Por qué? Porque con un abrazo, así nuestra estimación psicológica es que con 5 segundos de un abrazo, tanto en el hombre como en la mujer, pero más en el hombre, se empieza a segregar esta oxitocina. En nosotros se puede segregar la oxitocina haciendo ejercicio, poniéndonos una mascarilla, platicando con una amiga, pero en los hombres usualmente es contacto físico y obviamente no entre hombres. Por eso usualmente su lenguaje del amor va a ser contacto físico. En la vida diaria, por eso los hombres con altos niveles de oxitocina tienden a ser más empáticos y cariñosos. La oxitocina se libera, les digo, durante los abrazos principalmente y el contacto físico. Fortalece lazos emocionales con sus parejas e hijos. Usualmente y neurológicamente, lo que fortalece lazos con nosotras son las palabras. Por eso nos podemos enamorar de puras palabras. Pero usualmente los hombres no se van a enamorar de palabras. Va a ser muy, o sea, créanme que es súper complicado que un hombre se enamore de palabras, pero sí se puede enamorar de contacto físico. Adelante, Maureen. Hay a veces, o sea, respecto a eso que dices tú, que los hombres liberan oxitocina a través de los abrazos, me ha tocado que muchos niños me han dicho como, es que yo no sé abrazar, y no saben abrazar. O sea, por ejemplo, mi hermano es una persona que le costó mucho aprender a abrazar. Y también otros niños me dicen, no, es que no me gustan los abrazos porque no sé abrazar. Y sí, como que los niños se han dicho como, sí, un abrazo, o sea, es muy diferente y yo sé, ¿cómo no sabes abrazar, no? Pero, ¿por qué pasa eso que muchos niños dicen como, no sé abrazar o no quiero abrazos o no me gustan o así"? Pues fíjate que yo no lo había escuchado, eso de que no supieran abrazar. Usualmente lo que he podido ver es que cuando un hombre específicamente tiene como este rechazo hacia el contacto físico, usualmente viene de la relación con su mamá. O sea, desde su niñez nos podemos remontar al poco contacto físico que se tuvo con él. Yo creo que de ahí es que no saben abrazar y que les guste. Yo lo que he podido ver es que sí les gusta mientras la persona les guste. Si no, tal vez sí no tanto, porque no se segrega de igual manera. Usualmente hay hombres que sí, o sea, em,
amigas hermanas, y son muy así de abrazo, abrazo, abrazo. Y hay muchos hombres que no. La vez pasada justamente tuve que hacer un trabajo de la escuela y para eso me ayudó un amigo. Y algo que él me comentaba era esto, de es que a mí me cuesta mucho recibir abrazos de mi familia, de mi hermano, de mi mamá. Y sí me decía, pero por ejemplo, digo, ella había terminado con su novia, ¿no? Pero me decía como, pero por ejemplo, con ella, pues no era así. Entonces justamente fue este análisis de, ok, con tus cercanos no, pero ¿cuándo se empieza a producir? Cuando sienten este cariño que a veces no llegan a sentir familiar. No quiere decir que sus familias no los quieran, pero a veces el poder demostrárselos, o más bien que ellos lo perciban, es más complicado. Y cuando es alguien como que externo, dicen, ah, pues yo creo que sí, ¿no? Cuando es alguien como de adentro, es como, pues, tal vez sí lo hace hasta por compromiso, ¿no? Entonces, es lo que yo he podido. A mí la verdad no había escuchado de ningún hombre que dijera como, no, es que a mí no me gustan los abrazos. Sí, de otras personas, pero no cuando así como que es su objetivo. Y es que tengo muchos amigos que sí, o sea, se limitan al contacto físico. O sea, de que a mí me gusta dar muchos abrazos, Ujú. pero como que ya me he acostumbrado a que la mayoría de mis amigos hombres no les gusta el contacto físico. O sea, y sí o sea, sí tienen novias y todo, pero sí son muy como que de los límites que, o bueno, no sé, o sea, no creo que tampoco lo hacen, o sea, me han abrazado en mi cumpleaños o cosas así, pero a ellos les cuesta más como que tratar de dar ese paso. ¿Y el Y también próximo cuántos años tienen? Así en una escala. 23, 23 años, o sea, están grandes, pero sí me tocó que un chavo como de 29 si me dijera no sé abrazar. Y eso me sorprendió mucho, porque yo dije, ¿cómo no abrazas a nadie? Órale, eso sí no lo he escuchado. Digo, es que también aquí puede variar el nivel de testosterona. Usualmente a partir de los 25 a los 30 tienen testosterona por el aire. O sea, de que no se les va una, usualmente es en esa edad, usualmente. Pero aún así te digo, puede venir como de esta historia familiar. De hecho, lo hablábamos cuando vimos el cerebro de la mamá, la influencia que ella puede llegar a tener en un hijo varón, que es bastante en cómo se relaciona afectivamente y en contacto físico, de abrazos afectuosos. Entonces, posiblemente viene de la relación que tuvo con su mamá. Ok, gracias. De nada. Pero les digo, usualmente va a venir como que de ahí. Y esto es lo que en ellos ayuda a bajar los niveles de estrés. Usualmente les digo, nosotros platicando como que se nos baja, pero en ellos es más complicado. Pero sí cuando se sienten cómodos también. Y también baja su presión arterial. Es muy interesante y es responsable de la somnolencia de algunos hombres después de que tienen intimidad. Es esta oxitocina la que hace como, digo, así la verdad es que no termino de entender como al 100 el tema, les mentiría si les explico por qué, pero bueno, ahí está ese dato que la autora nos menciona en el libro. Mm, mm, mm. Tenemos la prolactina, que es el señor mamá. Es a causa de un embarazo, es el embarazo empático que se da en los futuros padres e incrementa la capacidad de escuchar el llanto de los bebés. Como vimos en el cerebro femenino, cuando se tiene un bebé, el cerebro cambia neurológicamente. Esto llega a pasar también con los hombres, en mucho menor medida porque su cerebro no cambia tanto, pero sí, de alguna manera estimula las conductas paternales y disminuye el impulso sexual. Los hombres que se convierten en padres pueden experimentar este aumento, haciendo más sensibles sus bueno, haciéndose más sensibles a las necesidades de sus bebés y fomentando comportamientos de cuidado. No siempre se da, a veces sí, a veces no. Ahora sí que es muy variable esto. El cortisol. Se menciona como el gladiador. Es la hormona del estrés, se activa cuando se siente amenazado o enfadado. ¿Para qué los prepara? Para luchar o para huir. Cuando un hombre experimenta, digo, y también nosotros, cuando se experimenta a nivel situaciones estresantes, estos niveles de cortisol aumentan y hace que los hombres estén más alerta. Digo, no sé si les ha tocado, pero justamente la vez pasada
habíamos salido con unos amigos y sí me llamó la atención como de uno que así andaba así como con prisa, así de no, esto, no, aquello, y que realmente pues, estábamos en un lugar realmente muy seguro, muy esto, muy aquello, y que se le veía como muy acelerado. A esto sí pregunté como, por, y sí me dijo como, es que llegas como a una cierta etapa donde vives acelerado. Y así como que le puedo ver en algunos, y justamente es algo que pasa. Por esta presión social que tienen de actuar rápido, de hacer esto, de hacer aquello, en su mayoría producir dinero, o sea, fomentar esta economía desde ese punto profesional es algo que los mantiene bastante alertas. Aparte de que, curiosamente, la mayoría em, ¿cómo se llama? Perdón, de hombres no saben gestionar su estrés tristemente. Usualmente no lo saben hacer porque piensan como de no, pues ya me desestreso como rápido con algo y ya. Pero también ahí es una red flag. Si no sabe gestionar su estrés, ahí tampoco es, porque es de las maneras en las que se llega a conductas de riesgo. En psicología tenemos como un parámetro, que es cuando una conducta es sana y cuando una conducta ya no es sana. Cuando ya no es sana, se pueden ir categorizando. Por ejemplo, cuando ya no es sana, no sé, la persona se pasa de procesados, ¿no? O sea, lo tenemos como en un rubro. Pero cuando la persona tiene una alta ingesta de alcohol, se pasa como a otro, que es cuando le llamamos una conducta de riesgo. Usualmente se pasa de una conducta pequeña a una grande cuando el estrés no se gestiona. Entonces, aguas con un hombre que no gestiona su estrés, porque va a llegar a una conducta de riesgo que al final del día te va a afectar también a ti. Esas conductas de riesgo usualmente terminan en tendencias suicidas, tristemente. Y como vimos, según, si no mal recuerdo, 7 de cada 10 suicidios en Latinoamérica son de hombres, no de mujeres. ¿Por qué? Por la misma razón. No saben gestionar sus niveles de estrés, no cuidan sus hábitos porque consideran que no es algo relevante, sus niveles de testosterona bajan, caen en depresión, en ansiedad y como casi no comparten de eso con los demás, pues bueno, estaba haciendo un hoyo muy, muy profundo, al punto en el que la mayor parte de registros de suicidios son de ellos. Entonces, pues aguas, aguas también con eso. Ah, les digo, con eso no quiero satanizar al estrés, también ya lo vimos en otra ocasión, por ahí está la grabación en la carpeta del cerebro femenino, cuando vimos el estrés. El estrés no es malo, el estrés nos ayuda a actuar, pero en dosis moderadas. Cuando no se gestiona, lo podemos llamar un estrés crónico y ese ya tiene efectos negativos en la salud. Tenemos, les digo los nombres, la androstenediona, que es a lo que llamaríamos el Romeo. Es la feromona que potencia el atractivo sexual masculino. No sé si les ha pasado, así como, es que no sé qué tiene, pero tiene algo. O sea, de no, no sé, tiene algo. Es esta hormona, la que produce, no es que tenga algo, es que segrega algo, que es lo que neurológicamente le llama a nuestro cerebro. Tal vez si no racionalmente, pero como se libera, es como por el sudor, como por estas capitas que se dan digo, también se dan en nosotras, pero es más fuerte en hombres. Por lo que se libera a través de su piel y puede influir en nosotras. O sea, inconscientemente puede sonar o olernos o, les digo, o sea, algo muy, muy inconsciente, pero nos puede hacer muy atractivo. Y les digo que al final es así como que el sudor, por así llamarlo, pero aún así a nuestro cerebro le llama. Aparte, depende en qué etapa del ciclo. Por ejemplo, si estamos en la fase de ovulación, como ya vimos, hay bastante estrógeno. Bueno, al estrógeno le encanta esta hormona. Entonces, dato curioso, durante la etapa ovulatoria, si convives con un hombre que tenga estos niveles altos o también altos de testosterona, es muy sencillo que te enamores rapidísimo. ¿Por qué? Porque neurológicamente el cerebro se está predisponiendo para eso cuando está segregando mucho estrógeno. Entonces, aguas también. Les digo, hay que tener cuidado. Esta feromona juega un papel importante en la atracción y en el cortejo, a pesar de que, digo, no siempre, podría ser otro tema de debate. Ellos son los que toman la iniciativa y así de buscar y demás, lo que da pie a nosotras a dar como, tal vez el a ver, o que inicie como está cortejo, es esta hormona. Bueno, no sé, pero como que mi cerebro dice que sí. La dopamina, conoceríamos como el vigorizante.
Esta hormona es una hormona de la motivación, es un neurotransmisor también. Este es de la diversión y el disfrute. Incrementa el éxtasis durante la intimidad. Los hombres con altos niveles de dopamina suelen ser más entusiastas y motivados. Esta dopamina usualmente se va a segregar de manera natural, con buenos hábitos, principalmente el ejercicio. Entonces, les digo, puede ser que, bueno, más bien que puede ser. Un hombre que se mantiene sano también es sano hormonalmente. Y la dopamina, les digo, incrementa la motivación. Entonces, sí es algo que necesitan tener para cumplir con sus objetivos. Si no cuidan sus hábitos, no van a tener buena dopamina y se la van a vivir como víctimas. De ahí, otras princesas. La dopamina es muy importante la sensación de logro y recompensa. Esos hombres de no, es que no sé, es que me siento inseguro. O sea, sí son problemas de salud mental, sí, sí es algo que tendríamos, pero al final no puede entrar en la categoría de un hombre, porque un hombre necesita ser estable emocionalmente. Y era lo que hablábamos la vez pasada. Nosotras tenemos una montaña rusa hormonal cada mes. Con esto no quiere decir que nuestras fluctuaciones emocionales sean justificadas. No, hay que aprender a gestionarlas. Pero pues sí dan pie, obviamente, tenemos un sub y baja. Si un hombre fluctúa emocionalmente, ahí sí, de plano, no es. Porque sus niveles de testosterona se tienen que mantener así. Si así anda fluctuando emocionalmente, imagínate, y son estables hormonalmente. Nosotras no. Por eso te podría explicar un poquito. Ellos no lo son. Entonces, si ven fluctuaciones emocionales, red flag. Mm, les digo, pueden buscar actividades que les brinden placer y satisfacción. Eso ya lo habíamos visto. La dopamina también, pues, es importante para los juegos y también esta actividad sexual, esta actividad de intimidad. El estrógeno, que nosotros tenemos, pero también ellos la tienen. La que podríamos decir la reina. Hormona que, aunque menos dominante que la testosterona, sí influye en el cerebro masculino y puede incrementar el deseo de contacto físico. Les digo, es la hormona que de repente tenemos, bueno, no de repente, que tenemos durante la fase ovulatoria, recuerden el calendario, y que al final, si también no somos bien conscientes, por eso es más sencillo que quedemos como en este estado de descodificación, porque está el estrógeno a todo lo que da. Los hombres, les digo, los producen en cantidades más pequeñas e incrementa el deseo de dar abrazos y ser cariñosos. E igual colabora esta hormona a fortalecer vínculos emocionales. Por último, tenemos el equilibrio hormonal y las fluctuaciones. Les digo, el ciclo diurno de la testosterona que les comentaba. La testosterona, se les digo, baja mínimo, pero sube y baja, pero así, o sea, no así como nosotras, o sea, así, chiquitito. La testosterona a lo largo del día. Por eso los hombres se sienten más energéticos y confiados y hasta con tensión sexual por la mañana que por la tarde. Muy interesante. El estrés y el cortisol. El cortisol aumenta, les digo, después de las situaciones estresantes y un estrés crónico. Esos niveles de cortisol altos pueden causar ansiedad y problemas de sueño, al mismo tiempo que reducen la testosterona. Entonces, aguas, no quieran estar con alguien de nuevo que no tenga buena testosterona. Y la actividad física y la dopamina. Los hombres que realizan actividad física pueden experimentar mayores niveles de motivación, felicidad y satisfacción. No, repitiendo lo que vimos en algún momento, no le hacemos de salvadoras, de motivadoras, entonces necesita él también tener esta motivación, felicidad y satisfacción de manera individual para poderla compartir. Si desde lo más básico, que es cuidar de su físico, no lo hace, ahí no es, porque no va a saber cuidar nada más. Y bueno, les decía en el grupo que íbamos a ver también las fases de la vida de un hombre, pero bueno, pues también es un tema largo porque es prácticamente casi desde que está en el vientre hasta la tercera edad. Entonces hay bastantes como etapas que ver y cada una tiene sus características. Entonces eso ya lo estaríamos dejando para la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Y pues bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Como acabó la grabación.